en el máximo ente del balompié nacional. Ahora sí, vamos a hablar de economía. Como recordarán, ya hemos informado en los últimos días sobre el cuarto paquete reactivador, las medidas para dinamizar la economía de nuestro país, presentado por el propio Alonso Segura en el Parlamento Nacional, el ministro de Economía. Hoy debía votarse, lamentablemente, la bancada fujimorista se retiró del hemiciclo del Congreso por las duras expresiones que ciertamente le dedicó el presidente Ollanta al fujimorismo en general, ¿no? Señalando pues que había nacido en una cloaca. Gana Perú ha denunciado un chantaje para dejar sin quórum la sesión plenaria, donde se planeaba discutir precisamente el nuevo paquete de activación económica. Ojalá esto se solucione, no caer en mezquindades políticas. No vamos a decir si estuvo bien o estuvo mal lo que dijo el presidente. Gana Perú dice que es un ciudadano como cualquiera puede opinar. El fujimorismo dice lo contrario. Hay veces también que desde Fuerza Popular también se exceden, creo, en los adjetivos hacia el jefe de Estado sin respetar su investidura. Pero bueno, no vamos a caer en eso. Más bien vamos a hablar del tema de fondo, ¿no? Que es precisamente las medidas que se van a adoptar. Según el ministro Segura, es el paquete más ambicioso no solamente de este gobierno, sino de los últimos gobiernos. Nos acompaña Melvin Escudero, es director de Maestría y Finanzas de la Universidad del Pacífico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Melvin? Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias. En términos generales, ¿qué le parece este paquete que ahonda ya no solamente en la reducción de algunos impuestos, sino el sector empresarial ve con buenos ojos estas modificaciones, digamos, en el aspecto laboral? Yo la verdad que tengo que quitarme el sombrero de alguna manera porque las medidas son bastante agresivas y muy positivas, ¿no? Aunque todavía se pueden hacer más cosas, hay que destacar el esfuerzo que se está realizando. Y me pongo, digamos, en un contexto regional, ¿no? Este golpe en la demanda internacional por los commodities, que generó una caída muy fuerte en el precio de los minerales, afectando obviamente nuestras exportaciones, nuestros ingresos, y ya estamos viendo los resultados en la desaceleración de nuestra economía, que ha pasado de 6 a niveles de 3%, ha generado diferentes reacciones en diferentes gobiernos. De hecho, los países que más se parecen a Perú, como en la parte de política económica, política monetaria e incluso estructura de mercado, son pues Colombia, México y Chile. Chile, claro. Y en los tres países los gobiernos están yendo, digamos, en una dirección muy diferente a la que acaba de tomar el gobierno del Perú, ¿no? Que están buscando en realidad aumentar impuestos. Cuando acá el Perú está haciendo exactamente lo contrario. Lo contrario, claro. ¿No? Y eso, ¿por qué? Porque está tomando una lectura que es amigable con la inversión, tanto nacional como internacional. Recordemos, el contexto que se viene en los próximos 2 años, lamentablemente, es un contexto adverso hacia los mercados emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que esos flujos de capital que vimos pues de manera masiva fluyendo hacia Latinoamérica, hacia el sudeste asiático, Europa del Este, ya no se van a producir en esa magnitud. Es más, lo que se espera en los próximos 2 o 3 años es que una parte importante de esos flujos regrese. Regrese incluso. ¿A dónde estaría yendo? ¿A Estados Unidos o a Europa? Fundamentalmente, a Europa en segundo lugar y en tercer lugar a Japón, que son economías, digamos, que ya han agarrado un piso y en el caso de Estados Unidos y Japón incluso ya han agarrado cierta senda de recuperación importante. Se está viendo que está revertiendo su situación. Exacto, y eso lo que va a generar es que muchos inversionistas que literalmente buscaron diversificarse por los problemas serios que tenían estas economías, ahora lo que están viendo es que en realidad los problemas serios se están empezando a salir en mercados emergentes. Quisieron rescatar más bien su dinero trayéndolo acá porque además el techo era alto. Así es. Y ahora que ya han crecido los países como el nuestro, pues ahora vuelven a los países que tienen mayor proyección nuevamente, ¿no? Así es. Entonces este tipo de medidas que son, digamos, percibidas por el mercado internacional como pro mercado, en realidad son bien positivas, porque nos diferencian de nuestros más cercanos competidores por el escaso capital en los próximos años. Entonces, para financiar nuestros proyectos de infraestructura, los proyectos de minería, en general, digamos, el sector productivo nacional, hace varios años, incluso décadas, y hemos aprendido que hay que también atraer el capital internacional. Lógico. Esto no va a funcionar solo con capital local, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto importante es que hasta ahora, los paquetes anteriores anunciados incluso por el ministro Castilla, tenían, digamos, un componente de gasto.
en el sentido de de gasto que, social. de gasto social o gasto, digamos, del presupuesto del gobierno. Y hemos visto pues que la velocidad del propio gobierno para ejecutar el gasto en realidad es cuestionable, ¿no? Muy lento. Estamos hablando de educación, ¿no? En general de todos los salud. sectores, pero en particular, digamos, del gasto que hoy día viene por las municipalidades y por los gobiernos regionales. Correcto. Que Y todo este problema... con el cambio de la transición, digamos... Bueno, por los las problemas de elecciones corrupción también, ¿no? y más corrupción, Se ha paralizado. literalmente está muy lento, ¿no? Entonces, la pregunta era cómo inyectas rápidamente liquidez a la economía, pero con gasto potente. Y ahí la solución es reducción de impuestos. Y la reducción de impuestos, digamos, se está dando a dos niveles, tres niveles, ¿no? Normalmente todo economista, digamos, sabe que el impuesto que más impacto tiene de manera inmediata en la caja fiscal, pero también en los precios de los bienes de primera necesidad, es la gasolina, ¿no? Entonces, esta señal de bajar el selectivo a la gasolina sí debería tener un impacto, ¿no? ¿Piensa que luego te genera inflación? Al revés, ¿no? Porque están bajando el impuesto selectivo, significa que el precio de los combustibles cae. Se estima alrededor del 5%, ¿no? Y esto debería, digamos, trasladarse a precios. Eso es algo que todavía se va a ver, Sí. ¿de acuerdo? Porque te baja la gasolina. La gasolina sube en ascensor, baja en escalera, ¿no? Y lo otro es que, digamos, si los productores en general van a asumir este ahorro en la gasolina como una caída en el precio de sus productos, cosa que normalmente no sucede. Pero de todas maneras, la caída en los costos de producción genera un colchón en las empresas. Debería de volverlos más competitivos, ¿no? Así es. El otro... y dicho ese paso a los exportadores también el precio del dólar, ¿no? Así es. Y el otro efecto importante es, digamos, crear un nuevo segmento dentro del impuesto a la renta, ¿no? Que es para la gente que está ganando más o menos entre 2.000 y 4.000 soles, donde, digamos, el impuesto en lugar de ser 15% va a pasar a ser 8%. Ajá. Y esto también está yendo a un segmento importante de la población, digamos... Es un porcentaje importante, ¿no? Es un porcentaje importante. De clase media. No es el ingreso más alto, tampoco es el ingreso más bajo, está en la clase media, ¿no? Estamos hablando de que un 10%... Probablemente, alrededor de 10%. Lo importante es que el gobierno ha identificado que hay que proteger el crecimiento y el gasto en la clase media, ¿no? Porque el gran riesgo de toda esta desaceleración es que golpea a nuestra clase media, que es la que a la larga ha explicado pues esta boyante situación de Perú en los últimos 10 años. Exactamente. Obviamente los minerales han sido importantes, pero en el gasto doméstico, en los mercados, digamos, en provincias, en Lima, es en realidad la clase media. Al igual que se ha detectado a los jóvenes como, digamos, un grupo importante para dinamizar también la economía en cuanto al aspecto laboral, quiero decir, ¿no? Exacto. Entonces, aquí tenemos, digamos, una situación que desde el punto de vista de impacto de gasto, una vez que se implementa esta medida, es automático, porque la gente va a tener los recursos ahí. Entonces no hay que estar esperando a que una tecnocracia o burocracia termine finalmente gastando durante varios meses. Va a haber más dinero en el mercado, como se dice. Precisamente, y eso es lo que está buscando. Un incremento en la demanda agregada debería de trasladarse a la demanda de productos, con lo cual el Producto Bruto debería tender a subir, ¿no? ¿Pero es esa gran escala? Esa gran escala, pequeña escala? digamos, los estimados del gobierno indican que esto es como un impulso del 2% del PBI. Y eso es algo significativo, ¿no? Ahora, sí y no, ¿no? Porque Habría que ver. Si estamos con el PBI de 1% o menos de eso... En términos de gasto va a ser ese impulso, pero habría que ver cómo se implementan finalmente estas medidas, ¿no? Lo importante es que no solo sea un anuncio de buenas intenciones, sino que efectivamente la ejecución sea real, Sí. que exista una ejecución a prueba de balas, ¿no? Sin cuestionamientos. Ahora, esto es todo un proceso, pues, porque estamos escuchando lo que comentabas del Congreso también, entonces hay que lograr consensos, porque estas medidas efectivamente pueden devolver parte de la confianza perdida, le pueden devolver al empresariado más expectativa. No, lo otro, el efecto contrario también. Exacto, por eso hay que tener aquí, digamos... Hay que definirlo ya. Y tiene que haber conciencia respecto de la necesidad. Y tiene que haber confianza, ¿no? Y tiene que haber estabilidad política, ¿no? Acabar con el ruido que tantos años nos hace. En ese sentido, para terminar esa idea, ¿sigue siendo el Perú un país atractivo? Es decir, si el dinero que llegaba a esta región se tenía que repartir entre 4 y ahora solamente va a haber un 20 o 25%, ¿el Perú sigue siendo atractivo para ser, digamos, el favorito o no? A ver, todas las proyecciones a nivel internacional, y de hecho yo he tenido la oportunidad de estar viajando las últimas semanas afuera, y es curioso cómo los inversionistas extranjeros consideran que Perú para el 2015-2016
va a ser el líder de la región. Así. Adelante de México, adelante de Colombia, adelante de Chile. Bolivia. Y muy adelante de Brasil y de Bolivia. Porque Bolivia se ha convertido también en una posibilidad, me parece, ¿no? Por el alto techo exacto, también. está creciendo además. Pero digamos, más allá de la comparación regional, lo que sí es rescatable para las expectativas de los empresarios que han estado de alguna manera desilusionados porque nadie se esperaba esta caída en la velocidad del crecimiento, es que el gobierno sigue soñando, sigue mostrando claras señas de que quiere recuperar el crecimiento del 6%. Ahora, esto es importante porque con 6% nosotros efectivamente continuamos reduciendo la pobreza y continuamos creando mayor prosperidad a la gran mayoría de peruanos. Con 3%, por más que sea la estrella de Latinoamérica, no vamos a reducir la pobreza. Es todo lo contrario. Es insuficiente, se va a incrementar el nivel de pobreza, la clase media va a disminuir en su tasa de crecimiento. Por eso las medidas tienen que ser agresivas como aparentemente está ocurriendo, ¿no? Claro. Pero el gasto social no debería ser más agresivo. Por eso, acá hay varias etapas, ¿no? De infraestructura, quiero decir, ¿no? Porque hay importantes reformas en salud, en educación, por ejemplo, ¿no? Y eso es bueno, pero en infraestructura no está faltando. Si es que en las regiones no se puede hacer nada, bueno, felizmente esto se va a reactivar el 1 de enero, ¿no? Con las nuevas gestiones, ¿no? Claro, y tú acabas de mencionar un elemento clave, ¿no? El gobierno ha apostado por la infraestructura. El gobierno ha apostado por los grandes proyectos mineros. El país está apostando por que esto funcione. Entonces, es también saludable ver que varias de las medidas que están en este paquete están buscando reducir los plazos de aprobación de una serie de trámites, desde trámites ambientales hasta trámites de autorizaciones, lo cual es positivo. Ahora, lo otro que hay que hacer es también mejorar el financiamiento. Es decir, uno puede empezar a destrabar los trámites, claro. puede generar incluso ventajas tributarias, sí. Pero el inversionista no solo viene con capital. Acá también hay que financiar con créditos bancarios, hay que financiar también con bonos. Claro, ese primer piso, ¿no? Exacto. Entonces hay que pensar también de que no solamente este es un problema de oferta y hay que solucionar esto bajando impuestos o de demanda. Claro. También es un problema de cómo el financiamiento empieza a fluir a través del país, ¿no? La próxima semana estábamos conversando, es el Día de la Banca, ¿no? Es el Día de la Banca y el día del lunes. Y ahí hay que tomar las medidas importantes, ¿no? Claro. Porque finalmente se va a ejecutar por esa vía, ¿no? Exacto, y de hecho, cuando uno hace el análisis hoy en día fotográfico de nuestra realidad y donde hay que, digamos, hacer ajustes, en este seminario donde va a estar el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el superintendente de Bancos y Seguros, o una serie de invitados de primer nivel de la banca internacional, de la banca regional y de la banca peruana, se va a discutir el tema de la infraestructura, pero también se va a discutir el tema de la pequeña y mediana empresa. Y acá quería hacer un paréntesis porque en los paquetes también hay algo que está vinculado a la pequeña y mediana empresa, que es la parte de la flexibilidad laboral, que les va a permitir obviamente un mejor colchón a efectos de poder dar más empleo. La pequeña y mediana empresa dan en promedio alrededor del 70 al 80% del empleo en el Perú, ¿no? Entonces es preocupante que el nivel de morosidad de créditos en el sistema financiero, incluyendo cajas municipales, las microfinancieras y los bancos, sea el más alto en este sector. Y en el caso de las empresas bancarias, digamos, expuestas al sector de pequeña y mediana empresa, particularmente mediana empresa, también es preocupante que alrededor del 60% de los créditos en ese sector estén en dólares, con un tipo de cambio que está subiendo. Entonces, uno puede hacer medidas de demanda para que la gente demanda más productos. Uno puede hacer medidas para ahorrar el tema de impuestos y darle al inversionista, digamos, mayores posibilidades y oportunidades. Pero ojo que también hay un problema acá creciente en el tema de reestructuración de deudas, ¿no? Entonces este es un tema que hay que empezar a mirar con cuidado, porque si estos paquetes no tienen el impulso de devolvernos el crecimiento rápidamente, se va a poner más feo el panorama para la pequeña y mediana empresa. ¿No hay temor a que se caliente la economía? En algún momento se dijo. No, se está otorgando mucho crédito, se va a calentar la economía. Sí, de hecho, ¿no? De hecho es un tema en particular en el sector de consumo de personas, donde se ha hecho muchas alertas porque hay en algunos casos sobreendeudamiento. Claro. Lo mismo pasa con algunas empresas, obviamente, del sector pequeño y del sector mediano, incluso en el sector grande. Sin embargo, dadas las circunstancias, la activación de medidas en el sector financiero y en la economía real, como se está haciendo ahora con el gobierno, es una necesidad. En la economía boyante, digamos, se permite. Claro, pero ahora no estamos en ese contexto. No, digo, pero va a venir, ¿no? Va a venir. Cuando venga, nos preocupamos. Por lo pronto, hay que salir de este bache.
Muy bien. Lo peor que puede pasar, Ajá. y esto hay que tenerlo en cuenta, es que si estábamos creciendo al 6%, bajamos al 3% y todo el mundo se acostumbra a crecer al 3%. No, pues claro. Entonces lo que hay que hacer es estas medidas de shock que permiten, digamos, recuperar la tasa de crecimiento por encima del 5%. Ayer anunciaba el Ministerio de Trabajo sobre el tema de los ceses colectivos, ¿no? La flexibilidad. O sea, ¿hay que apuntar ahí entonces o Sí. hay que apuntar a todo? No, una de las críticas muy grandes, no solo a este gobierno, a todos los anteriores, tiene que ver, digamos, en sectores claves para la generación de empleo y de producción, obviamente. Mercado de trabajo y el sector educación, ¿no? Entonces, cualquier medida orientada a empezar a destrabar el mercado laboral, hacerlo más flexible, más viable... Pero eso no ocurre, eso se dice siempre y nunca lo hacen. ¿Por Bueno, qué? lo que pasa es que políticamente es costoso, pues, ¿no? Y lo otro es que Es costoso formalizarse. Es costoso formalizarse, pero es políticamente costoso, digamos, hacer medidas que También. pueden ser populistas Ya. o que pueden estar en contra de muchos empleadores. Ahora, no olvidemos que estamos en una economía con una informalidad rampante. O sea, acá hay 50-60% de la población, o sea, de los 16 millones de peruanos en edad de trabajar, más de la mitad están en la informalidad. Sí, pues por eso hay que buscar Entonces, la formalidad, ¿no? Hay que buscar la formalización. Parece que ya se tiró ¿no? la toalla también para incrementar la base, ¿no? No la presión tributaria, sino la base tributaria. También se tiró la toalla por ese lado. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos el IGB, algo que tampoco se va a hacer. Finalmente, digamos, yo creo que lo rescatable de estas últimas medidas es que veo por primera vez, digamos, y eso sí hay que reconocerle al ministro Segura, que se están bajando impuestos, ¿no? En un contexto en el cual regionalmente se están subiendo, Ahí se se están suelta pensando dinero, subir. se vuelve más atractivo, ¿no? Exacto. Y eso sí es algo diferente que hay que reconocerle con respecto a gobiernos anteriores, ¿no? Nos ha ganado el tiempo. Dos ideas, si ve al ministro Segura. Los Juegos Panamericanos, ¿no? Es una buena forma, hay un paquete que se necesita y ahí se puede también hacer inversión social en infraestructura importante, ¿no? Por supuesto. Y lo segundo, si queremos reactivar de pronto la minería, que sabemos que no sirve, ¿por qué no volver un poco al patrón oro, no? ¿Por qué no comprar, tener reservas en oro? A ver, sobre lo primero, al Perú le faltan éxitos deportivos. Aunque usted no crea, la identidad nacional no solo se construye pues por crecimiento económico o porque tenemos héroes de varias batallas en el pasado, ¿no? Se construye también en el campo deportivo. Claro, y la empresa privada invierte, ¿eh? Y eso es muy importante. Entonces, el deporte del Perú por excelencia es el fútbol, más allá que tengamos éxitos en la tabla, en el vóley, etcétera. Entonces, hay que pedirle pues a todos estos señores que están en la federación, que son los directivos del fútbol, ya pues que hagan algo positivo por el Perú y realmente se genere un cambio importante en cómo se está dirigiendo el fútbol en el país. Los Juegos Panamericanos es una extraordinaria oportunidad para demostrar que Perú también tiene buenos atletas, que también podemos ganar en varias disciplinas. Y si lo logramos, yo creo que va a haber un sentido de mayor felicidad en la ciudadanía. Sí. Bueno, además de las infraestructuras, ¿no? Se puede invertir ahí, puede generar turismo. Por supuesto. En fin, puede ayudar mucho. Y lo otro, lo del oro, pueden comprar con las reservas un oro. Suiza, el 30 de este mes, va a votar por un referéndum para ver si compra una cantidad importante de sus reservas de oro, si vuelve al patrón oro, ¿no? Como era anteriormente. Y eso me parecería importante porque se le estaría de alguna manera comprando el oro a las mineras peruanas, ¿no? Sí, lo que sí, O a las que, bueno, operan aquí. siempre es positivo, digamos, que los bancos centrales tengan reserva en metales De oro, preciosos. claro, es el refugio. Sin embargo, los sistemas monetarios modernos de hoy en día es imposible regresar al patrón oro. Es más, como usted habrá escuchado con Bitcoin y otros experimentos, en realidad estamos pasando de la moneda de billete y moneda metálica moneda virtual. a la moneda virtual. Claro, pero sí nos podemos respaldar con algo de oro, sobre todo si somos un país minero, ¿no? Por supuesto, en particular para protegernos de las grandes fluctuaciones que se generan en la parte internacional. En las monedas, ¿no? Pero yo creo que el tema del patrón oro es ya un tema del pasado y más bien hay que empezar a fijarnos en tener una economía que crea confianza y que permite que los inversionistas puedan venir a apostar a largo plazo. Esa yo creo que es la dirección, ¿no? La mejor medida. Bueno, nos vamos con esa reflexión. Entonces, muchas gracias, Meli, muy amable. Encantado nuevamente. Hablando Gracias. sobre las medidas que ha adoptado el gobierno, precisamente en este cuarto paquete reactivador anunciado por el ministro Segura. Nos acompañaba Melvin Escudero, director de Maestría y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros. Al volver, vamos a hablar sobre el plan que ha dispuesto Lima, ¿no? El Plan Navidad Sin Riesgo 2014, precisamente para resguardar a quienes vayan al centro de la capital a hacer sus compras de fin de año. Regresamos.